Como dije en el video de ayer, hoy vamos a hacer el 11 ideal de la fase de grupos de este europeo sub-21 con los 11 mejores futbolistas, uno por posición de este torneo. Vamos allá. Y empezamos, señoras y señores, como no, con el arquero. Y evidentemente, si vieron mis videos de ayer, estamos hablando, como no, de Oliver Christensen, el arquero del Odense Ball Club, que paró un penal, hizo 2,7 paradas por partido en promedio y tuvo 3 porterías a 0. Estamos hablando de un arquero que no recibió ningún gol y con un encuentro destacado como fue el que se marcó contra Rusia, en el que fue la figura del partido para la selección danesa de Albert Capelas, de por quien hablé muy bien, de hecho ayer, en un video que voy a dejar en una tarjeta por acá, y que elogié muchísimo su trabajo, el trabajo que está haciendo el técnico catalán en la selección danesa, y uno de los representados de la revelación de este torneo hasta ahora ha sido el arquero Oliver Christensen. Antes de continuar con esta formación, se me olvidaba decir que el esquema va a ser un 3-4-3 y por tanto vamos con el central zurdo de esta línea defensiva de 3 centrales. Estamos hablando de Mats Beck Sørensen, no nos vamos de Dinamarca y nos quedamos con el central zurdo del Brentford, que marcó un gol y promedió 94,3 toques y 2,3 despejes por partido. Sin lugar a dudas, uno de los argumentos defensivos de la selección danesa, que no encajó ningún gol y que fue incluso importante en el ataque, marcando su gol, contribuyendo al equipo y marcando así su único tanto en esta fase de grupos, pero contribuyendo muchísimo tanto ofensivamente como defensivamente a la selección danesa de Albert Capelas. Nos vamos de Dinamarca a Francia para hablar de Benoit Badiashile, central al que elogié también en el video de lo mejor y lo peor de la fase de grupos del Europeo Sub-21 y que promedió en estos 3 partidos que jugó 123 toques, 106 pases completados, 3,5 despejes y 4,5 duelos aéreos ganados por partido. Un argumento defensivo brutal en la selección gala, una muralla defensiva, despejaba absolutamente todo y que era una absoluta certeza en el juego aéreo y en los duelos, tanto en el suelo como de forma aérea, en los que lo ganaba prácticamente todos, como ya estoy diciendo, Benoit Badiashile, uno de los mejores centrales de la selección francesa sub-21, por no decir el mejor. Pero ¿quién le puede discutir el puesto como mejor central francés a Benoit Badiashile? Evidentemente su compatriota Jules Koundé, compañero de saga de Badiashile en los últimos partidos, que promedió 105,7 toques, 83,7 pases completados y 3,7 intercepciones por partido. Badiashile se encargaba de ganar los duelos aéreos y Jules Koundé los duelos por el suelo. Una pareja que se complementó muy bien, un central zurdo con un central diestro. Efectivamente, jugamos en esta formación, jugamos entre comillas, con dos centrales zurdos, tanto Sørensen como Badiashile, y que creo que en general en la vida real se podrían complementar bien estos tres, pero dos juegan en la misma selección y estamos hablando de Badiashile y Koundé. Ambos se complementaron a las mil maravillas en esta fase de grupos de Europeo Sub-21 y tengo muchas ganas de seguir viéndolos cómo se van desarrollando y cómo pueden parar al ataque de Países Bajos, que sin lugar a dudas va a ser todo un desafío, pero no imposible para estos dos cracks defensivos. Salimos ahora de las líneas defensivas, de la línea defensiva de tres centrales, y nos vamos a la segunda línea, la línea donde se gesta el juego, la línea de los centrocampistas, y nos vamos al carril derecho, donde encontramos a Ridel Baku, un jugador que no jugó exactamente en esa posición de carrilero derecho, pero sí que lo hizo como interior justamente por ese perfil, y que también puede jugar en esa posición el lateral del Wolfsburgo, que marcó 2 goles. Estos en el primer partido contra Hungría, dio una asistencia y promedió 2,7 pases clave por partido. Sin lugar a dudas, una absoluta certeza en la generación de juego del equipo germano, de la selección alemana, y que va a ser uno de los nombres propios para seguir en estos cuartos de final, en los que se enfrentarán a Dinamarca, la Dinamarca de Albert Capelas, que ha sido el equipo revelación, y Alemania, que puede ir un poco de tapada. Es cierto que es la actual subcampeona de este Europeo Sub-21, pero creo que con Ridel Baku tiene un argumento muy bueno para seguir progresando fases y así consolidar un gran proyecto y un gran campeonato por parte de los teutones. Seguimos en el perfil derecho, pero nos vamos al centro del campo, donde nos encontramos primeramente a Manu García, el centrocampista del Sporting de Gijón, el español, que
promedió 2 asistencias, 2 pases clave y 2 entradas por partido. Las 2 asistencias que las brindó en 2 partidos distintos, que fue de lo más destacado de la selección española. Es cierto que contra Eslovenia no empezó de titular, pero poco a poco fue convenciendo más y más a Luis de la Fuente, que lo terminó integrando por completo en el esquema de la rojita. Veremos qué tal se desarrolla, si se logra consolidar definitivamente y a niveles obligatorios en el 11 inicial de España sub-21, pero creo que en Manu García hay un centrocampista de bastante futuro. Para finalizar de confeccionar este doble pivote tenemos ahora en el perfil izquierdo a Gonzalo Villar, el pivote o centrocampista de la Roma, que marcó un gol en el debut contra Eslovenia, un auténtico golazo por cierto, y promedió 1,7 pases clave y 7 duelos totales ganados por partido. Una absoluta certeza en el centro del campo, probablemente uno de los MVPs de la selección española sub-21, y que yo creo que va a ser uno de los chicos a seguir en estas fases finales del europeo sub-21, ya prácticamente titular indiscutible o muy asentado en la Roma de Paulo Fonseca, y que yo creo que puede ser un gran argumento en el futuro para la selección española absoluta, en la que se va a sumar sin lugar a dudas, o al menos eso creo, y lo va a hacer muy bien dependiendo de la posición en la que juegue, o incluso sin depender de ello, porque es un centrocampista con muchísima calidad y sobre todo muy español en ese sentido, y que encajaría muy bien en la selección española de Luis Enrique. Cerramos la línea de centrocampistas yéndonos al carril izquierdo, donde tenemos a un jugador que no juega originalmente en esa posición o no jugó en esta fase de grupos, al igual que Riedel Bakú, y estamos hablando justamente de su compatriota David Raum, el lateral izquierdo del Fürth, que tuvo mucha participación en ofensiva, eso sí, al igual que podría haberlo hecho como carrilero, y es que brindó una asistencia y promedió 2 ocasiones creadas y 1,7 pases clave por partido. Sin lugar a dudas un gran argumento en el juego ofensivo de Alemania, que se basaba en centrar y aprovechar el juego aéreo de Lucas Elmeja, el delantero del Anderlecht, del que hablé también en un video recomendando a los 10 jugadores a seguir en este europeo, y que fue bastante importante, sobre todo en el debut contra Hungría. Un lateral que lo estaba haciendo bastante bien, que tiene 22 años y juega en la segunda división alemana, y que yo creo que va a ser uno de los nombres a seguir de esta selección teutona en caso de que pase a cuartos eliminando a Dinamarca. Y es así como inauguramos la línea ofensiva de 3 atacantes, 2 extremos y un delantero centro. Primero que nada vamos a empezar por el extremo derecho, en donde tenemos a Justin Kluivert, el extremo neerlandés del RB Leipzig, que marcó un gol, una asistencia y 2,3 pases clave promediados por partido. Un gran argumento en ataque de Países Bajos, evidentemente, y que es uno de los nombres propios también a seguir, como todos en este 11, en las fases finales del Europeo Sub-21. Será muy interesante ver cómo logran desequilibrar ante los laterales franceses, y ver si este chico puede reconducir su carrera o si de lo contrario se terminará estancando totalmente, porque es la tendencia en los últimos años en la Roma, y después de salir del Ajax en una salida que sin lugar a dudas no le hizo bien a él en absoluto. Antes de pasar al otro extremo vamos a pasar por la punta del ataque, y es que tenemos a Dani Mota, que sí que es cierto que tampoco jugó como delantero centro fijo en la selección portuguesa de Rui Jorge, pero que caía bastante izquierda y también hacia el centro, destacándose su partido contra Inglaterra, el delantero del Monza, que marcó un gol, dio una asistencia y promedió 1,5 pases clave por partido. Sin lugar a dudas uno de los mayores benefactores del esquema de Rui Jorge, de la selección portuguesa, del seleccionador portugués justamente, y que es uno de los grandes beneficiados y ganadores de esta fase de grupos. Un gran delantero con mucho futuro, que sí que es cierto que no es excesivamente joven, pero que en el Monza no lo está haciendo mal en Serie B, y que podría llegar a través de este torneo a dar un salto a un equipo de la Serie A, o quién sabe, pero realmente estamos viendo un gran Dani Mota, que ha hecho una muy buena fase de grupos, digna de un gran delantero con mucho futuro portugués. Y cerramos el 11 y por tanto la línea de ataque con Cody Gakpo, el extremo izquierdo del PSV Eindhoven, que marcó 2 goles, una asistencia y 1,7 pases clave por partido, que sin lugar a duda estos pases han sido una tendencia para evaluar a los futbolistas, ya que los pases clave determinan los pases que terminan en tiros y que por tanto pueden generar mayor peligro. Esto lo explico por si no había entendido alguien el concepto de lo que son los pases clave. Pero yéndonos justamente al
la explicación al argumento de por qué creo que Cody Gakpo tiene que estar en este 11, marcó un doblete ante Hungría en el último partido y fue bastante determinante en los partidos anteriores. Sí que es cierto que no tuvo una actuación tan brillante como en el último partido en la goleada por 6-1 ante la selección húngara, pero creo que Cody Gakpo tiene argumentos suficientes para aparecer en este 11 y que veremos si se termina de afianzar totalmente en la Holanda, en los Países Bajos, que enfrentará, como ya dije antes, a la selección francesa, que a priori es una de las grandes favoritas, por no decir la mayor favorita de este europeo sub-21. Finalizamos el 11, pero no vamos a despedir el video sin antes mencionar algunos jugadores que se quedaron fuera de este 11 por relativamente poco. Estamos hablando de Marco Carnesecchi, el arquero de Italia, Juan Miranda, el lateral izquierdo de España, que para destacar un gran debut contra Eslovenia, que marcó un auténtico golazo y en general desequilibró bastante por banda izquierda. Toyn Koopmeiners, que no lo pude incluir acá porque no jugó tantos partidos como sí que lo hicieron Manu García y Gonzalo Villar. Sí que es cierto que en el caso del centrocampista del Sporting de Gijón no jugó todos los minutos, pero creo que fue más determinante para su equipo a nivel ofensivo que Toyn Koopmeiners, que lo fue más en la generación del juego y no tanto en la finalización. Patrick Cutrone, el delantero italiano, que está poco a poco intentando resurgir un poco su carrera, un joven del que hace 2 años hablaba como la gran perla del Milan y que finalmente se terminó diluyendo y que ahora mismo está cedido en el Valencia, pero sin jugar mucho ni mucho menos. Y para finalizar las menciones de honor, tenemos que hablar de Francisco Trincao, que se quedó fuera del 11 por muy poco. Era uno de los jugadores que más estaba considerando para incluir entre Kluivert y Trincao, pero me terminé quedando con Hernán Hernández porque al final demostró que puede reconducir un poco más su carrera y Trincao lo está haciendo muy bien en el Barça, mientras que Kluivert creo que tiene que tener una fase de grupos como esta y demostrar a todo el mundo que es capaz de reconducir su carrera y volverse aún mejor. En fin, acá termina el video, dale like y suscríbete si te gustó. Voy a dejar como siempre mi Twitter y mi canal antiguo en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Adiós, chao.